Desde el principio, la Biblia nos muestra cómo Esaú, el primogénito de Isaac y Rebeca, estaba destinado a recibir la bendición familiar, una tradición sagrada que se pasaba de generación en generación. Sin embargo, su destino dio un giro dramático debido a una serie de eventos y elecciones personales que lo llevaron a perder esa bendición tan ansiada. La historia de Esaú y su hermano Jacob es más que una simple rivalidad fraternal. Es un relato profundo sobre el valor de las promesas divinas y cómo las decisiones precipitadas pueden tener repercusiones eternas. En un momento crítico, Esaú, cansado y hambriento tras una larga jornada de caza, vendió su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Este acto impulsivo no solo reflejó su falta de aprecio por las cosas sagradas, sino que también reveló una debilidad en su carácter, poniendo en evidencia cómo las decisiones basadas en necesidades inmediatas pueden tener consecuencias duraderas. Al renunciar a su derecho de nacimiento por una satisfacción momentánea, Esaú mostró una perspectiva a corto plazo que contrastaba drásticamente con la astucia y la determinación de Jacob, quien valoraba profundamente la bendición de su padre. El desenlace de esta historia se complica aún más cuando Rebeca, la madre de ambos, conspira con Jacob para engañar a Isaac y obtener la bendición destinada a Esaú. Utilizando pieles de cabra para imitar la piel vellosa de Esaú, Jacob se presentó ante su padre, quien ya estaba viejo y con la vista debilitada. Isaac, engañado, otorgó la bendición a Jacob, asegurando que las futuras generaciones fueran lideradas por él. Este engaño no solo cambió el curso de la historia familiar, sino que también subrayó la importancia de la bendición divina y cómo la intervención humana, a veces, puede alterar planes aparentemente predestinados. La tragedia de Esaú se profundiza cuando su reacción ante la pérdida de la bendición se convierte en ira y resentimiento hacia su hermano Jacob. Esaú, que había sido el favorito de su padre Isaac, ahora se encontraba sin la herencia espiritual y material que había esperado toda su vida. El rencor que desarrolló hacia Jacob no fue simplemente una cuestión de celos, era un sentimiento de traición que iba en contra de todo lo que se había enseñado sobre el honor y la familia. Esta enemistad fraternal sería una herida abierta que afectaría a generaciones futuras. Mientras tanto, Jacob, consciente de la gravedad de sus acciones y el peligro que representaba la ira de Esaú, huyó a la tierra de su tío Labán. Este viaje no solo fue una huida física, sino también una travesía espiritual para Jacob, quien comenzaría a experimentar las consecuencias de su engaño. En la casa de Labán, Jacob enfrentó su propio tipo de engaño y manipulación, lo que lo llevó a reflexionar sobre sus acciones y a entender el peso de las mismas. Este periodo de su vida sería crucial para su transformación de un simple engañador a un patriarca respetado. A pesar de los años de separación y las vidas tan distintas que llevaron, el destino de los hermanos seguía entrelazado. Jacob, después de muchos años de servicio a Labán y de formar su propia familia, recibió una visión divina que le ordenaba regresar a su tierra natal. Este regreso no sería sencillo, pues la sombra de su conflicto con Esaú aún pendía sobre él. La incertidumbre sobre el encuentro con su hermano era una carga pesada, y Jacob, temiendo la venganza de Esaú, tomó medidas cautelosas, enviando regalos y dividiendo a su familia para protegerlos en caso de un ataque. El encuentro entre Jacob y Esaú fue un momento cargado de tensión y emoción. Jacob, ahora más maduro y consciente de sus errores pasados, se inclinó ante Esaú en señal de respeto y arrepentimiento. Sorprendentemente, Esaú, que había tenido años para reflexionar sobre su pérdida y el rencor que había guardado, reaccionó de manera inesperada. En lugar de atacar,
Esaú corrió hacia su hermano y lo abrazó, llorando junto a él. Este momento de reconciliación fue una muestra poderosa de perdón y sanación, demostrando que, a pesar de las traiciones y el dolor, el vínculo fraternal podía ser restaurado. Sin embargo, a pesar de esta reconciliación, las cicatrices del pasado no desaparecieron por completo. Los descendientes de Jacob y Esaú seguirían caminos diferentes, con los hijos de Jacob formando las 12 tribus y los descendientes de Esaú, conocidos como edomitas, desarrollando su propio destino. Esta separación subraya la complejidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones de una generación pueden repercutir en las siguientes. La historia de Esaú y Jacob, con todas sus intrigas y lecciones, continúa siendo un recordatorio de la importancia de valorar nuestras bendiciones y de la capacidad humana de perdonar y buscar redención. La reconciliación entre Jacob y Esaú marcó un hito importante en su historia, pero sus vidas continuaron tomando rumbos diferentes. Jacob, ahora conocido como Israel, se estableció en la región de Canaán con su numerosa familia. Su vida estaba destinada a estar llena de desafíos y pruebas, no solo por sus propios errores pasados, sino también por las decisiones y comportamientos de sus hijos. Uno de los eventos más significativos que afectaron a Jacob fue la venta de su hijo José por sus propios hermanos, quienes, consumidos por los celos, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes ismaelitas. José, a pesar de haber sido traicionado por sus hermanos, mantuvo su fe y se destacó en Egipto, llegando a ser el segundo en comando bajo el faraón. La historia de José es un poderoso testimonio de la resiliencia y la fe en medio de la adversidad. Su capacidad para interpretar sueños y su sabiduría en la administración durante los años de abundancia y hambruna le permitieron salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Cuando la hambruna azotó Canaán, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimentos, sin saber que su destino los llevaría a reencontrarse con el hermano que habían traicionado. El reencuentro de José con sus hermanos es una de las historias más emotivas de la Biblia. José, después de ponerlos a prueba, reveló su identidad y se mostró dispuesto a perdonarlos, demostrando una grandeza de espíritu que dejó una lección imperecedera sobre el perdón y la reconciliación. Esta reunión no solo restauró la relación entre los hermanos, sino que también aseguró la supervivencia de la familia de Jacob en tiempos de crisis. La familia se trasladó a Egipto, donde José los cuidó y les proporcionó tierras en la región de Gosén. Mientras tanto, Esaú y sus descendientes, los edomitas, se establecieron en la región montañosa de Seir. Aunque las tensiones entre los edomitas y los israelitas surgieron ocasionalmente, la historia de Esaú y Jacob subraya la complejidad de las relaciones entre pueblos hermanos. A lo largo de los siglos, los edomitas y los israelitas vivirían períodos de conflicto y coexistencia, reflejando el legado de sus ancestros y las decisiones que tomaron. Esta coexistencia tumultuosa entre los dos pueblos sirve como un recordatorio constante de cómo las acciones del pasado pueden influir en las relaciones futuras. El legado de Jacob e Esaú y de sus respectivas familias está profundamente entrelazado con la historia de la región. Las lecciones aprendidas de sus vidas y sus decisiones siguen resonando hasta hoy. La narrativa bíblica, con sus relatos de traición, reconciliación y redención, proporciona enseñanzas eternas sobre la naturaleza humana, la importancia del perdón y el poder de la fe. A medida que continuamos explorando estas historias, podemos encontrar inspiración y guía en los desafíos y triunfos
de nuestros antepasados. El viaje de Jacob no terminó con su reconciliación con Esaú. En Canaán, Jacob enfrentó nuevas pruebas, incluyendo la muerte de su amada esposa Raquel durante el parto de su último hijo, Benjamín. Esta pérdida fue un golpe profundo para Jacob, quien ya había soportado tanto dolor en su vida. Sin embargo, su fe y su determinación nunca vacilaron. Continuó guiando a su familia, ahora formada por las 12 tribus que llevarían su nombre y legado. Mientras tanto, en Egipto, José prosperaba y mantenía su posición de poder. Su sabiduría y habilidad para prever y gestionar la hambruna no solo salvaron a Egipto, sino también a la familia de Jacob, que ahora vivía bajo su protección. Los hermanos de José, arrepentidos por su traición, vivieron en paz con él, y su familia creció y prosperó en la tierra de Gosén. Este periodo de estabilidad permitió a Jacob reflexionar sobre su vida y las bendiciones que Dios le había otorgado, a pesar de los desafíos y las pruebas. Antes de su muerte, Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre su futuro. Este acto fue un momento culminante en la vida de Jacob, simbolizando la transmisión de las promesas divinas a la siguiente generación. Cada bendición dada a sus hijos reflejaba tanto sus fortalezas como sus debilidades, subrayando la continuidad del pacto de Dios con la descendencia de Abraham. La bendición de Jacob a sus hijos no solo fue una despedida, sino una reafirmación de la promesa divina que seguiría guiando a su pueblo. La muerte de Jacob marcó el fin de una era, pero su legado continuó a través de sus hijos y las tribus que formaron. La historia de Jacob y Esaú, llena de conflictos, reconciliaciones y redenciones, es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la fidelidad de Dios a sus promesas. La vida de Jacob y Esaú nos enseña que, independientemente de nuestros errores y conflictos, siempre hay espacio para la redención y la reconciliación. Que estas historias nos inspiren a buscar el perdón, valorar nuestras bendiciones y confiar en las promesas de Dios. Gracias por estar aquí, y que la luz divina te acompañe siempre y que Dios te proteja y guíe en todo momento.